catalogan este caso similar al caso de Cedesol? ¿Qué esperan ustedes ahora que han interpuesto la denuncia? Estamos hablando, de acuerdo al esquema que ustedes han presentado también, de una supuesta triangulación de instituciones. Y me llama la atención que en ciertos dictámenes que ustedes presentaron salía la actual candidata presidencial, que en su momento fue ministra o titular de Finanzas, la abogada Rixi Moncada. ¿Qué o no participación pudo haber tenido la titular o quien ocupaba en aquel momento la titularidad de la Secretaría de Finanzas, sobre todo en la aprobación de ciertos dictámenes que pasaban por ella? Y me gustaría conocer en particular la secretaria de la abogada Castellanos. Hoy se fue admitida por parte del Consejo Nacional Electoral una denuncia para evitar que se siga pasando publicidad o propaganda de la candidata oficialista del gobierno. ¿Cataloga usted esto como un acto de corrupción? Eso nada más, abogada. Gracias. Sí, es importante hacer alusión que en la presente línea investigativa los fondos del artículo 292 de las disposiciones generales del presupuesto para el año 2023 provienen de las 5 instituciones, como muy bien lo establecen: Cedesol, también vemos fondos FIS, CID, además de Educrédito, y por ende la Secretaría de Gobernación. Es hacer alusión de que estos fondos, los 950 millones de lempiras, estaban destinados para estas 5 instituciones y ellos hacían las solicitudes para que se les incorporaran los fondos. En la presente línea vemos cómo se orquestó un esquema de red de corrupción para que 6 ONGs con vínculos directos a la ex gerente administrativa de la Secretaría de Gobernación se utilizaran este esquema para poder manejar y adjudicar los procesos a empresas vinculadas o que tienen nexos directos con la ex gerente administrativa y también su núcleo familiar, pero además de ello con nexos de los diferentes medios de las ONGs que presidían, que eran tesoreros, de los miembros de la junta directiva. De igual forma, es importante hacer alusión que el rol que cumplía la ex titular de la Secretaría de Finanzas era que al momento que se le hacía una notificación o una solicitud de modificación de presupuestaria, ella lo admitía y establecía y por ende asignaba los fondos, entonces tenía conocimiento pleno de ello. En este caso, de manera objetiva se analizó y no hay una responsabilidad directa, pero sí destacar que tenía conocimiento pleno del manejo y del destino de estos fondos que establecían las disposiciones generales del presupuesto. Cualquier funcionario o servidora pública que utilice el presupuesto general de la República para fines personales, llámese estos de campaña, por supuesto que constituye un delito en contra de todos los hondureños. Así que lo que hace falta en nuestro país desde hace mucho tiempo es el control por parte de las instituciones que se dedican a ello. Ojalá pues se pueda investigar los hechos que usted comenta, porque la verdad que a luces de todos estamos viendo cómo el actual gobierno está haciendo campaña con el presupuesto nacional de la República. Bien, contestando la abogada Gabriela Castellanos, continúa el espacio de preguntas. Entre ellos pozos que dicen de que también van a ser afectados varias personas de la comunidad. ¿Qué se va a hacer con esas irregularidades? ¿Se van a volver a hacer estos pozos o cuáles son las medidas que se van a tomar? Dentro de las irregularidades, a manera de ejemplo, se colocaron ciertos casos donde efectivamente están los pozos, donde al momento de hacer las diligencias, la comunidad estableció que los mismos no eran funcionales en virtud de que, por poner un ejemplo claro, se abría el pozo y se establecía la llave y la presión del agua no era la suficiente, por ende entonces no puede abastecer a una comunidad. Las quejas han sido de manera continua por parte de la comunidad ante el diputado y ante la ONG que se encargó de llevar a cabo este tipo de proyectos. Sin embargo, hasta la fecha, estamos hablando casi 2 años después de que se realizaron, no les han dado respuesta alguna. Esperemos que por lo menos les den respuesta, porque lo que más importa y lo más interesante es poder resolverle a la ciudadanía que para eso estaban estos fondos que se suponían que deberían resolver y no generar un conflicto o una afectación a la ciudadanía. Estamos hablando de 103 millones de lempiras y muy posible puedan ser más. Lo que hoy en esta mañana expusimos son algunos de los casos de los tantos que hemos encontrado. Abogada, bueno, responde la abogada Gabriela Castellanos, continúa el espacio de preguntas. Por lo que ustedes han presentado la denuncia ante el Ministerio Público, ¿cuáles son y qué esperan?
de parte de la Fiscalía ante estos casos que ustedes ya se los entregan prácticamente servidos, solo de actuar, abogada? Bueno, hasta la fecha hemos presentado, y hoy en la mañana lo consultaban, al Ministerio Público 173 casos, así como usted muy bien lo señala, bien investigados, y la verdad que en su mayoría estamos esperando respuesta. Hemos denunciado esta mañana al secretario de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, al señor Tomás Eduardo Vaquero Morris, por ponerlo supuesto responsable del delito de administración desleal del patrimonio público. Asimismo, hemos denunciado a la señora Jacqueline Lisset Pinto Dubón, ex gerente administrativa de la Secretaría de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, por suponerla responsable del delito de negociación incompatible de funcionario o empleado público. Y por último, a una cantidad de organizaciones no gubernamentales y empresas, contratistas individuales, por suponerlos responsables del delito de fraude. Buenos días. También consultarle desde el Congreso Nacional quién o quiénes fueron los encargados de asignar los fondos y elegir las ONGs encargadas de ejecutar estos proyectos. También, ¿cuántas empresas están vinculadas y cuántas ONGs? Sí, es interesante señalar directamente que en virtud de que el señor Tomás Vaquero efectuó un acuerdo de delegación, se permitió que el Poder Legislativo fuera quien tomara la decisión de cómo y cuándo, a quién se le iba a establecer la designación de estos fondos, de los más de 950 millones de lempiras, y por ende se realizó a través de diputados, como podemos ver el ejemplo de la ONG SESCO, donde el mismo diputado que solicitó los fondos fue al que se le favoreció para que llevara a cabo el proyecto, era el hermano, a través de su empresa, por más de 13 millones. Vemos este comportamiento directo por cada uno de ellos, pero la acción reprochable, recordemos que es la administración de los fondos por parte de la Secretaría de Gobernación, porque ellos son quienes tienen que supervisar, además de ello, llevar a cabo la supervisión, recibir la documentación y ver que todo se esté realizando en orden. Sin embargo, por dejar de hacer las funciones y excederse en sus facultades, vemos la afectación que se realizó al erario público. Es importante hacer alusión que dentro del esquema hay 6 ONGs vinculadas, que podemos denotar con vínculos directos a la ex gerente administrativo de la Secretaría de Gobernación, la señora Jacqueline Pinto, y además de ello una estructura de alrededor de 30 empresas y contratistas individuales, donde fueron quienes orquestaron este modo de operar, que fue reincidente y similar al que se denunció por parte del CNA en mayo del presente año en la misma Secretaría de Gobernación. Solo una consulta, cuáles son los nombres de los diputados que gestionaron estos recursos y a ellos también se les va a denunciar ante el Ministerio Público? Es importante hacer alusión que en la presente línea investigativa no se le está denunciando a los diputados porque ellos no tienen el dominio de administrar fondos. De conformidad al artículo 205, numeral 37 de la Constitución de la República, ya se establece directamente que ellos únicamente establecen mediante la creación de una ley la manera en cómo se deben administrar los fondos públicos por parte de los diputados. Sin embargo, no hay una normativa que regule estos extremos. Por otra parte, sí queremos hacer alusión de que objetivamente se analizaron los hechos y aquí podemos ver un esquema de ejemplos de quienes gestionaban los fondos de cada uno de los diputados. Por ejemplo, el señor José de Rosario Tejeda Tejeda era uno de los gestores de los fondos para que la ONG pudiera llevar a cabo el proceso. Sin embargo, la responsabilidad es directa de la Secretaría de Gobernación, de conformidad a las disposiciones generales del presupuesto y su reglamento, a pesar de que ellos quisieron emitir un acuerdo ejecutivo firmado por el señor Tomás Vaquero, que en la pirámide de Hans Kelsen, en el rango normativo, no puede contravenir una ley superior, y eso es lo que llevó al exceso del señor Tomás Vaquero al momento de emitir este reglamento, porque perfeccionó a que tenían que aprobar y autorizar diputados al Poder Ejecutivo para que se buscara administrar por parte del Poder Legislativo. Esta intromisión contraviene la misma Constitución de la República, ya que, como se ha señalado en el momento de la exposición,
la Constitución ya divide los fondos que se manejan a través del Poder Ejecutivo y sus secretarías para cómo se deben llevar a cabo la misma y la ejecución. El Congreso Nacional y los diputados específicamente no tienen una ley que los faculte para administrar fondos públicos. Entonces, en este caso, nos enfocamos directamente en la Secretaría de Gobernación porque ahí es donde hubo un exceso que se buscó perfeccionar, dándole apariencia de legalidad a algo que contraviene incluso la Constitución de la República. Sí, solo consulta, disculpe que lo interrumpa. El gobierno de turno dice que ustedes, Daniel López de CHTV, el gobierno de turno dice que ustedes antes no investigaban nada y que aparentemente ustedes tienen vínculo con algún partido político o que tienen inclinación a algún partido político. ¿Cómo responde el CNE ante estos señalamientos por parte del gobierno actual? Es algo que resulta ilusorio. Al momento de que analicen este presente caso, aquí van a haber diputados no solo del partido actual de gobierno, sino diputados de otras fuentes de poder con las que incluso nos buscan vincular. Entonces es ilusorio. Desde el año 2014 hasta la fecha se han interpuesto 173 denuncias. Y recordemos casos como el Seguro Social que se denunció por parte del CNA en el año 2015. De igual forma tenemos casos como el de la ex primera dama, la esposa del señor Porfirio Lobo Sosa, donde se denunció por parte del CNA en el año 2016. Tenemos los casos de los hospitales móviles que denunciamos en el año 2020. Entonces, señalar estos aspectos resulta algo que a nosotros como CNA poco o nada nos interesa porque no tenemos vínculos con ningún partido político, ni los queremos tener, ya que vamos a hacer y denunciar a cualquiera. Si se fijan en nuestro accionar, hemos denunciado a todos y cada uno de los partidos políticos. Tenemos el caso, por ejemplo, de noviembre del año pasado, donde denunciamos a diputados y diputadas del Congreso Nacional de los 3 partidos más fuertes y también de los partidos que no son tan fuertes como PSH, como todos los que están dentro del Congreso Nacional. Entonces nuestro accionar siempre de manera objetiva, vamos a señalar actos de corrupción no por tintes políticos y lo vamos a seguir haciendo, le moleste a quien le moleste. Bien, el abogado Luis Urbina, ya concluyendo esta conferencia de prensa, vamos a tratar de acercarnos a la abogada Gabriela Castellanos para poder abordar justamente otros temas y en específico la denuncia. Bueno, indicó que no va a dar más declaraciones a la prensa. Para resumir lo que se ha expuesto el día de hoy, clientelismo político y vinculación a familiares imperó en la adjudicación de proyectos de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Se hablan exactamente de más de 103 millones de lempiras a través de una red de corrupción en la que participó la Secretaría de Gobernación, Justicia, Descentralización, 6 ONGs, además de diputados de diferentes partidos políticos. Compañeros, si no tienen consultas, retorno con ustedes. Gracias, Ruth Muñoz. Este nuevo caso de corrupción, una denuncia más que está presentando